Que el Señor me los bendiga en un segundo intento. En el primero, con un buscador diferente en la página de la iglesia, pues no me resultó bien. Vamos a iniciar esta hermosa mañana de domingo con la exposición de la palabra del Señor, dándole gracias a Dios por su infinita misericordia, dándoles un abrazo, un saludo de bendición enorme a cada uno de ustedes, muy gozoso, agradecido con el Señor por su favor, por su misericordia, por su gracia, por su protección. Hoy le he querido compartir, mi hermano y mi hermana, un tema que ha venido golpeándome hace unos días con, con esta realidad mundial tan difícil. Eh, no estoy hablando solamente de una pandemia, de un tema de salud, sino más bien de un tema de actitud. Algo que ha existido siempre, pero que últimamente, por un montón de cuestiones ahí, principalmente en Estados Unidos, se está viendo una polarización enorme entre las personas. Vemos cómo los deportistas hoy están dignificando una posición hacia una realidad y esto me llama poderosamente la atención de qué hacemos nosotros, el pueblo del Señor, para poder reaccionar ante estas cosas. Hablo sobre el racismo, hablo sobre toda aquella manera o forma en que el ser humano expresa odio, expresa separación. ¿Qué hacemos nosotros como pueblo del Señor? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener usted y yo ante una realidad tan pesada que el mundo hoy por hoy nos está trayendo nuevamente a la realidad, a nuestro rostro? Quiero compartirles el tema de la predicación de hoy. Se llama El Gran Mandamiento y sus consecuencias. El gran mandamiento y su alcance. Entonces quiero invitarles a que vayan a la Biblia y busquemos allá en el Evangelio de Mateo, eh, el capítulo 22. Vamos a estar trabajando en el verso 34 al 40 y vamos a trabajar un poquitito hoy sobre esta realidad tan complicada, eh, de cómo enfrentamos nosotros este gran mandamiento, cómo lo asumimos, cómo lo interpretamos. Porque, hermanos, urge hoy más que nunca el poder traer definitivamente a nuestra vida una fe práctica, una fe que se sienta, que se perciba mediante nuestro servicio y nuestro amor por los demás. Quiero saludar de manera especial a Romerita, allá en Acerrí. Ella ha estado pasando por una situación muy complicada de salud. Ya estuvo en el hospital algunos días, ya está en la casa. No obstante, mantiene una situación bien complicadita de salud. Y entonces, pues quiero pedirles, hermanos, que estemos orando por ella, que estemos creyéndole al Señor, que tiene un propósito especial para Romerita en el resto de esta experiencia tan complicada de estar padeciendo de un cáncer, con dolores muy fuertes, pero ella sigue manifestando su amor, su confianza en nuestro Señor. Un abrazo para Romery, compartimos con ella estos momentos, oramos al Señor continuamente por su restauración. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Hemos estado conversando los pastores de que esta nueva dinámica pastoral y esta nueva dinámica de compartir con nuestras congregaciones, pues ha permitido de alguna manera que las personas estén compartiendo los mensajes a través de sus redes sociales y estamos llegando a muchos lugares como nunca antes. Por eso siempre nuestros mensajes a partir de esta realidad siempre tienen un componente evangelístico, siempre tienen un componente de confrontación con la palabra del Señor. Vayamos por favor al Evangelio de Mateo 22, 34 y 40. Ahí se está dando una conversación entre unos fariseos y Jesucristo. Pero quiero antes de entrar a la palabra del Señor hacer un preámbulo. Escuchábamos ahora en la enseñanza del hermano Alex, una preciosa enseñanza sobre el fariseo y el publicano. Y hoy quisiera, pues Alex dio algunas líneas sobre lo que eran los fariseos, sobre cómo pensaban y las actitudes que tenían.
Yo quiero, antes de que podamos entrar a la palabra del Señor, para que todos entiendan el contexto, habían varios grupos en la sociedad judía. Entre ellos, a dos de los principales eran los fariseos y los saduceos. Eran dos líneas de pensamiento, eran dos líneas de acción muy diferentes, muy, muy distintas entre sí. Convivían, ciertamente, convivían. Convivían incluso a nivel de organización eclesiástica, como lo era el Sanedrín, que era el gobierno político-religioso del pueblo judío. Era el que se encargaba, este Sanedrín era el que se encargaba de mantener de alguna manera la adoración, el tema del templo, el tema de las relaciones político-religiosas con los romanos. Ahora, es importante que entendamos quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos, porque este pasaje confronta de alguna manera a estos dos grupos. Vamos a hablar un poquito sobre los fariseos. Esa palabra que es tan común. Si usted hoy por hoy escucha, usted es fariseo, usted parece un fariseo, es una palabra con una connotación pesada, con una connotación ofensiva. Pero ¿quiénes eran estos fariseos? Ale nos decía ahora muy, muy correctamente que eran hombres que vivían bajo una estricta observancia de la ley mosaica. Pero no era solamente ese detalle. Por supuesto que ni Allen ni yo estamos en este momento buscando hacer un estudio específico sobre fariseos o sobre saduceos. Simplemente son algunos comentarios específicos sobre ellos. Déjenme decirles que fariseo significa apartado. Sí, fariseo es como un sinónimo de santo. Entonces ellos se declaraban como alguien especial, como una organización especial dentro del pueblo de Dios. Eh, Creían en la inmortalidad del alma. Ellos creían que el alma, una vez que el hombre muere, el alma vive. El alma vive, por supuesto, y que iba a un lugar en donde se iban a conocer todas las personas que estaban en el mundo, allá en el cielo, se iban a conocer y se iban a juntar nuevamente. Creían, por supuesto, en ángeles, creían, por supuesto, en seres espirituales. Los fariseos, sumamente legalistas y preocupados por cumplir al pie de la letra la ley. Este movimiento de fariseos, imagínense ustedes si eran legalistas, que formularon 613 leyes complementarias a la palabra de Dios, 613 leyes adicionales a la palabra de Dios, 248 mandatos adicionales y 365 prohibiciones. Todo esto más allá de lo que la ley mosaica proponía. ¿Por qué? Porque si ellos tenían necesidad de hacerle una interpretación a lo que era trabajar en un sábado, entonces ellos hacían un reglamento o hacían una prohibición o hacían una ley adicional para interpretar correctamente hasta dónde llegaba el alcance de lo que Dios a través de Moisés les quiso decir. Eran tremendamente legalistas. Ahora, convirtieron el ejercicio de la piedad en una cuestión técnica normada. Se basaban principalmente en el libro de Levítico, sobre todo en los capítulos del 11 al 16, que explica las reglas de la pureza. Pensaban que el cumplimiento de la ley y la tradición les permitía a ellos ganarle puntos, ganar méritos delante de Dios y que iban a recibir por ello una gran recompensa cuando fuesen llamados a la presencia de Dios. Así rápidamente, no es un estudio sobre los fariseos para que usted tenga una idea de qué eran los fariseos. Ellos anhelaban agradar a Dios. En su corazón tenían el deseo de agradar a Dios, pero lo hacían de una manera terrible. Muy legalistas. Si cumplían aquí, eso tenía un resultado en el cielo. Por otro lado, había otro grupo. No eran los únicos dos, pero son de los únicos dos que vamos a hablar hoy, que eran los saduceos. Los saduceos, al contrario de los fariseos, muy, muy al contrario, eran aristócratas. Perdón, los fariseos eran del pueblo. Los fariseos eran artesanos, eran comerciantes, eran gente del pueblo, eran agricultores. Los saduceos, no, los saduceos eran aristócratas. ¿Qué significa esta palabra? Eran los ricos, eran la gente que tenía poder. Ellos tenían, los saduceos, contrario a los fariseos, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en seres espirituales, no creían en que las personas tenían una vida después de la muerte. Eran encargados de mantener la paz entre los romanos y el pueblo judío. ¿Por qué? Porque al ser ellos políticamente más fuertes, por ser gente
la alcurnia, de la aristocracia, tenían mayor aceptación, se acomodaban mejor de alguna manera a la relación político-religiosa con los romanos. De hecho, los saduceos eran los que estaban al frente del Sanedrín. Ellos tenían a cargo la parte política más representativa en la parte del Sanedrín, que le recordarán, era el gobierno político-religioso de los judíos. Es importante que entendamos esto porque se están dando dos cosas en este pasaje. Recuerden que hoy vamos a hablar del gran mandamiento y de sus consecuencias o de lo que nos provoca o nos debería provocar en nuestras vidas. Hoy por hoy, para enfrentar tanto odio y tanta polarización de una sociedad que para nada habla del amor de Dios. Vamos un momentito, antes de ir a Mateo 22, del 34 y 40, vamos a irnos primero a Mateo 22, 23 al 33. Mi esposa creo que no va a compartir esta palabra. Yo creo que esta no se la di porque esta palabra es una referencia nada más hacia el entendimiento de cuando caigamos en la palabra de la predicación de hoy. Dice Mateo 22, 23. Aquí estaba Jesús en este pasaje antes trabajando con los saduceos. Dice que los saduceos se acercaron a Jesús con una trama sobre un tema de la resurrección. Recuerde que ellos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces ellos vienen a Jesús con una trama y le dicen, el propósito de ellos era de obtener una posición sobre la no existencia de la vida después de la muerte. Entonces vaya conmigo, por favor, a Mateo 22, del 23 al 33. Vea lo que dice este pasaje. Mateo 22, del 23 al 33. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, aristócratas, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo, para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió. Y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, nunca han oído acerca de esto en las Escrituras. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante esta enseñanza. Esto era increíble. Lo que Jesús había hecho con los saduceos era cercenarles desde la raíz su posición. No hay vida después de la muerte, decían ellos, y Jesús les dice, un momentito, y le ponen una trampa a Jesús de que un hombre se casa y enviuda sin dejar hijos. Y la ley decía, el que viene detrás tiene que casarse con la viuda, darle un hijo para que el apellido se sostenga, se mantenga en el tiempo. Y ellos le montan una trampa y vean, Jesús, no fue solo el hermano que murió, los 6 siguientes también murieron. A ver, dinos, cuando resuciten ellos, si es que hay resurrección, ¿de quién será esposa? Y Jesús les dice, ay muchachos, ustedes no han leído, ustedes hablan porque no conocen la palabra del Señor. Cuando la gente resucite no se darán en matrimonio. Es otra realidad. El Señor es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Hay ángeles y le menciona a los ángeles también. O sea, esto que sucedió, ellos llegan al maestro queriendo traer agua a sus molinos y se van trasquilados. Los que estaban ahí escuchando se maravillan de la enseñanza de Jesús. ¿Qué creen ustedes que pensaron los fariseos? Ja, 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 ja. Fueron y tomen. ¿Por qué? Porque ellos iban
a tratar de que el maestro les dijera, sí, 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 no, no, qué tirada, eso no se puede, ¿de quién serán hijos? Es que no hay vida después de la muerte, pero el Señor les dice, claro que hay vida. No solo hay vida, hay ángeles. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Estos saduceos salen terriblemente afectados políticamente, religiosamente, socialmente, salen afectados, muy golpeados de ese encuentro con Jesús. Y aquí es donde viene el pasaje que vamos a ver hoy. Todo este preámbulo es para que entendamos que entre saduceos y fariseos había un choque enorme, una pugna enorme porque prevaleciera aquel que tenía la razón. Los saduceos, ya vieron ustedes, se llevaron una golpiza de parte del Señor, doctrinalmente hablando. Entonces, vamos al pasaje. El pasaje que encontramos ahí mismo, el siguiente pasaje, Mateo 22 del 34 al 40. Vean ustedes qué increíble. Mateo 22, 34 al 40. Cuando los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos, con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. No hay dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Si ustedes ven la respuesta de Jesús ante una pregunta capciosa, ante una pregunta con trampa, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor responde inmediatamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento igualmente de importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen, y aquí es donde el Señor mete el dedo en la llaga de los fariseos, de estos dos, del cumplimiento de estos dos mandamientos, dependen, dice la palabra del Señor, toda la ley, que está hablando a ellos, y todas las exigencias de los profetas. En estos dos mandamientos se basan. Y es de lo que quiero hablarles esta mañana. Encontramos dos fuerzas político-religiosas delante del Señor. Y usted podría decir, alguno tiene razón. Pues no, ninguno de los dos tenía razón. Porque ambos se ponen a defender situaciones muy particulares, muy específicas, que no tienen nada que ver con lo más importante. De esto quiero hablarles esta mañana y precisamente ante este preámbulo, es una predicación bastante cortita, pero creo que puede llegar a ser motivadora para nosotros en nuestras verdades y nuestras realidades. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo. Quiero hablarles del amor al prójimo. Yo creo que todas las personas que decimos creer en Dios, ante una pregunta, ¿amas a Dios? Nuestra respuesta normalmente debería decir, sí, claro que amo a Dios. ¿Cómo se sabe si realmente amas al Señor? Para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Era lógico de alguna manera eh, entender que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Que están entrelazados total y absolutamente una cosa y la otra. No es posible amar a Dios sin amar al prójimo. Pero este tema de amar al prójimo, amar a Dios no hay problema. No hay ningún problema porque Dios es bueno, porque Dios nos cuida, Dios nos da, Dios nos protege, Dios responde a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, Dios nos ha dado salvación, Dios todo lo hace bien. Entonces con Dios yo no tengo ninguna bronca. Yo a Dios lo amo. Eso es lo que decimos normalmente. Pero con las personas, qué difícil. Qué difícil porque las personas me hacen daño. Las personas siempre buscan aprovecharse de mí. Las personas de alguna manera me generan adversión. Algunas personas. Piense usted en este momento, con toda la libertad, en esas personas difíciles de amar. En esas personas
que te han hecho daño, en esas personas que efectivamente eh, no son fáciles de tolerar siquiera, esas personas que a lo largo de tu vida han hecho cosas terribles, cosas que simplemente usted no quiere ni volverlas a ver, ni volver a pensar en ellas, ni hablar de ellas. Esas personas están ahí en tu vida, tú no las puedes arrancar, ahí están. En algún momento en el subconsciente, ahí aparecen. Si las ves en la calle, se te despierta aquel sentimiento. Eso es una realidad, eso está ahí. Y entonces viene la palabra del Señor y nos dice, ama a tu prójimo, como te amas a ti. Ama a tu prójimo. Y es un mandamiento, no es una opción. Si tú amas a Dios, si tú eres un hijo de Dios, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque la forma de demostrar que amas a Dios es amando a tu prójimo. No puedes amar a Dios sin amar a tu prójimo. Es contradictorio, es contrario, es antagónico. Yo les explicaba, le explico muchas veces a la iglesia, que el símbolo de la cruz es muy revelador. El símbolo de la cruz es, recuerden primero que todo, que la cruz es como un altar. La cruz es un altar donde fue sacrificado el cordero sin mancha. La cruz vino a ser aquel lugar donde fue sacrificado Jesucristo. Un lugar donde fue derramada la sangre de Jesucristo. Esos dos maderos, uno horizontal y otro vertical, de alguna manera, vertical y horizontal, tienen una representación muy fuerte, muy dura, muy confrontativa con lo que es nuestra relación con Dios. Es a través de la cruz de Cristo que usted y yo alcanzamos salvación. Bien lo decía Alex ahora, es por gracia. La gracia preciosa, el regalo inmerecido de Dios, lo alcanzamos a través de la cruz de Cristo. Esos dos maderos, uno vertical y otro horizontal, nos revelan el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa cruz, ese palo, ese madero en dirección al cielo, representa mi relación con Dios. Eso cuando yo digo, te amo, Señor, te amo, Padre. Pero cuando el Señor me escucha decir, te amo, Él me dice, si me amas, ama a los demás. Si tú realmente me amas, ama a los demás. Porque no es posible que me ames si no tienes amor por las demás personas. Hoy el mundo grita, y no es nada raro, porque hemos estado hablando muchas veces de que en el mundo tendréis aflicción, de que el mundo es el reino de Satanás, en ese sentido, él y sus demonios hacen acá estragos, y nosotros que somos luz, a veces no ni siquiera estorbamos a ese reino del mal. Nosotros estamos acá para ser sal y luz de esta tierra. Y el Señor viene y nos dice a nosotros, ustedes tienen que amar a Dios y amar al prójimo con la misma intensidad. Y aquí es donde usted y yo nos encontramos en un problema muy serio. Amar al prójimo. Sí, claro, yo amo a mi familia, amo a mis vecinos, excepto a ese, porque ese es muy complicado. Yo amo a mis compañeros de trabajo, excepto a aquel, porque es que me malinformó. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, es fácil, hay gente que es muy fácil de amar, gente con la cual nosotros no tenemos ningún problema, pero el problema es cuando te encontramos gente que no es fácil de amar y no podemos aplicar este principio cristiano, porque hay algo que nos lo impide. Y aquí es donde quisiera esta mañana que podamos nosotros entender de qué se trata. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso está haciendo referencia, Jesucristo, a Deuteronomio 6, versículo 5. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5, donde dice precisamente esto. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Jesucristo, ante la pregunta de los fariseos, se va al Antiguo Testamento y extrae de Deuteronomio 6 precisamente el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios. Inmediatamente le suma el segundo y le dice, hay un segundo, igualmente importante. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, haciendo referencia a Levítico 19, 18, que precisamente dice eso, que debemos amar a las personas como a nosotros mismos. Jesús no se quedó allí y amplió
ese primer mandamiento de amar a Dios y le suma con toda la autoridad de ser Dios en la tierra, de ser el Hijo de Dios, le suma ese segundo mandamiento, porque para Él es importantísimo que nosotros mostremos el verdadero amor a Dios a través de nuestro compromiso con las demás personas. La lógica de Jesús es amar a Dios está ligado en forma inseparable con amar a los demás. Esto lo deja clarísimo el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Allá en la carta a los romanos, vean la palabra, hermanos, es que nosotros a veces nos hacemos los tontos, pero nosotros hemos leído esto. Nosotros tenemos que vivir, si usted es hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted tiene que vivir por la palabra. Usted tiene que hacer rema, una realidad, la palabra de Dios en su vida. Vea lo que dice Romanos 13, del 8 al 10. No deban nada, no deban nada a nadie, no le deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Lo mismo que dijo Jesucristo en Mateo. El amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Si usted se preocupa por cumplir los 10 mandamientos, hermano, olvídese de no matar, olvídese de no robar, de no codiciar, olvídese de todas esas cosas. Ame. En el amor, cuando usted ama, usted no hace daño. Cuando usted ama, usted no lastima. Cuando usted ama, usted no le busca el mal a nadie. El principio del amor es el que cubre absolutamente todas las otras cosas. Y es aquí donde usted y yo tenemos que trabajarlo intencionalmente. Trabajarlo intencionalmente. Estos hombres, los fariseos y los saduceos, dignos representantes de quienes en todos los tiempos han buscado agradarle a Dios a través del cumplimiento de requisitos, el de acercarse a Dios a través de obras, comprando el favor de Dios, no han entendido que es a través del amor al prójimo que amamos verdaderamente a Dios. Alex lo decía ahora, el fariseo estaba orando, gracias Señor porque no soy como este. Gracias Señor porque yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, yo sí cumplo. Hermanos, ¿qué amor había ahí? Usted y yo nos vemos confrontados todos nuestros días porque la sociedad se está polarizando de una manera terrible. Nos exige tener una posición. O estás a favor o estás en contra. Hermano, ¿cómo a favor o en contra? Nosotros tenemos que estar simplemente centrados en Dios y en su reino. Amar a todas las personas. Pero pareciera que para usted y para mí, el que amemos a un homosexual, o el que amemos a una prostituta, o el que amemos a un drogadicto, o el que amemos a un alcohólico, pareciera significar que estamos de acuerdo con su comportamiento. No es así. Yo conozco a muchas personas que tienen atracción por gente del mismo sexo y los amo en el Señor. Son personas muy lindas, muy especiales, personas que hacen cosas maravillosas, que tienen un comportamiento que yo no comparto, pero eso es una cosa diferente, amar. O sea, si se portan como yo creo que se tienen que portar, se merecen mi amor. Si veo a un borracho en la calle, ese hombre no merece mi amor. Si veo a una prostituta, no merece mi amor. Si veo a un drogadicto, no merece mi amor. No, mi hermano, yo creo que nosotros estamos mal. No puede ser así. Usted tiene que amar a todas las personas. Aunque lo que estén haciendo, o lo que hayan hecho, o lo que vayan a hacer, no esté conforme a tus principios y a tus valores. Jesucristo te ama. Y estoy seguro que Él no está de acuerdo con muchos de tus principios, ni con muchos de tus valores, ni con muchas de tus actitudes. Y a Él es el que tenemos que copiar nosotros. Jesucristo amó a aquel publicano que estaba frente al altar pidiendo perdón. Dios lo amó y lo perdonó. No estaba de acuerdo con sus actitudes, pero lo ama. Aquí es donde usted y yo tenemos que superar
este engorroso barrial en donde nos hemos metido, que pareciera que el llamado de la fe es: ame a aquel que piensa como tú, ame a aquel que se congrega en tu misma iglesia, ame a aquel que anda con una Biblia debajo del brazo. Ese sí debe ser amado. Pero aquellos que van en contra tuya, aquellos que te atacan, aquellos que te hacen daño, aquellos que hablan en contra de Dios, a esos no los ames. Y yo digo, ¿de dónde sacan eso? Nosotros debemos de amar a los de la iglesia, debemos de amar a los de la casa, debemos de amar a los de la fe, pero más todavía a los que no son de la fe. Porque esa es la diferencia en mostrar el amor de Dios. Dios nos ama a nosotros que no lo merecemos, que somos malos, que somos personas que no merecemos absolutamente nada de Él. Pero a la hora de nosotros dar amor, empezamos a tener ciertos requisitos para poder entregar mi corazón, para poder ayudarle a las personas, para poder mostrar el amor de Cristo que hay en mí. Aquí es donde usted y yo tenemos que replantearnos qué significa amar al prójimo. ¿Qué significa amar al prójimo? Amar al prójimo es negarse a uno mismo. Ciertamente es muy difícil amar a una persona desagradable, grosera, gruñona, mala, ¿sí? Pero es a través de ese amor, el perfecto amor echa fuera todo temor. Es a través de ese amor inmerecido que hemos recibido. De gracia hemos recibido, demos de gracia. En ese momento, hermanos, el corazón de esa persona puede estar siendo tocado a través de nuestra actitud. Y esa persona puede ser reivindicada en el nombre del Señor. Pero si nosotros rechazamos, ahí es donde el Señor dice: lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si tu actitud es de amor, de entrega incondicional, a pesar de lo malo que es esa persona, a pesar de lo desagradable que es esta persona, si su actitud es de bendecir, si su actitud es de acompañar, de ayudar, esta persona tiene la oportunidad de mirar el verdadero amor de Dios a través de ti. Pero si esa persona lo que ve es juicio, si esa persona lo que ve es un dedo acusador, si esa persona lo que siente es rechazo, ya tú estás condenándolo. De antemano estás condenándolo. Y cuando esa persona dice: cristiano, actitudes de esa manera, yo no quiero ser cristiano. En cambio, es una persona que es mala de por sí, que está bajo las garras del diablo, ve en nosotros una actitud de amor, a pesar de lo que ellos son, a pesar de lo que ellos hacen. Esa persona tiene la posibilidad de conocer el Cristo que usted y yo conocemos. Amar al prójimo no significa aplaudirle sus actitudes. Significa que a pesar de lo que ellos hagan, de lo que ellos son, nosotros les amamos. Nosotros estamos ahí para darle la mano, para tenderles la mano en el nombre del Señor. De esa manera, cuando hacemos esas cosas con alguien que no lo merece, nos estamos de alguna manera representando nosotros delante de Dios. Porque yo he recibido de Dios exactamente lo mismo. El problema es si usted se cree bueno. Si usted se cree mejor, como decía Alex ahora, si usted se cree mejor, usted ya lleva las de perder. Yo lo único que tengo bueno es porque el Señor me lo da o porque el Señor vive en mí. Yo no tengo nada bueno que ofrecer. Lo bueno mío es porque el Señor habita en mí. Yo no merezco absolutamente nada de lo que tengo. Es por pura gracia, por pura misericordia de parte de Dios. Eso me permite a mí poder ver a las demás personas con superiores a mí. ¿Quién ha sido más malo? ¿Quién ha necesitado más gracia que yo? ¿Por qué yo voy a decirle a las demás personas: usted no? Hermanos, estamos llamados a cambiar este mundo. Para cambiar este mundo no con posiciones, que los cristianos creemos esto y que los cristianos somos esto y que nosotros no nos juntamos con esta gente y que nosotros tenemos esta posición porque creemos, porque la palabra de Dios dice. Vuelvo a traer este pasaje. Toda la ley, toda la ley y las exigencias de esa ley se cumplen a través del amor. Deja de estar pensando o interpretando lo que dice la Biblia. Deja de estar creyendo que hay un pasaje que te da permiso para juzgar o que te da permiso para tomar una posición doctrinalmente correcta cuando no tienes amor. Vas a caer en el papel del fariseo. Vas a caer en el papel de aquel que cree que la interpretación de la ley está por encima de lo que Jesucristo nos llama a hacer. Amar al prójimo. Ama al prójimo.
como sea, quien sea, no importa si está hundido en el alcohol, no importa si está hundido en la homosexualidad, no importa si está hundido en lo que le dé la gana de estar hundido. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Nosotros somos embajadores de Dios y no para que le digan lo que usted está haciendo es pecado. No, déjale ese trabajo al Espíritu Santo. Deja de estar andando por las calles señalando a la gente y diciéndole lo que usted está haciendo es pecado, eso es malo, eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque usted está usurpando el papel del Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino al mundo para convencer al mundo de pecado. De pecado. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si usted cree que por ser hijo de Dios, usted tiene el derecho de andar señalando a las personas y de andar diciéndole eso está mal, usted está ocupando el puesto del Espíritu Santo y no te corresponde. Lo que sí tienes que hacer es lo que el Espíritu te está diciendo hoy. Ama a esa persona. No lo juzgues. Deja que el Espíritu Santo le ministre. Deja que el Espíritu Santo desde lo más profundo de su corazón le convenza que lo que está haciendo él no es correcto o ella. Pero no es contigo. Yo no sé por qué tenemos la mala idea de que nosotros tenemos la autoridad para decirle a la gente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Nosotros estamos en el mundo para amar, para trasladar el amor que hemos recibido a las demás personas. Y es a través de ese amor que Dios va a entrar en esas personas, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si tan solo hiciéramos eso, habría menos problemas en el mundo. Si tan solo usted y yo nos ocupásemos en este día de ir por el mundo repartiendo el amor de Dios que hemos recibido, si tan solo usted y yo nos ocupásemos de eso, menos problemas habrían. No estamos llamados a juzgar, no estamos llamados a condenar, no estamos llamados a señalar, estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir, aunque aquella persona no se convierta con nosotros, aunque aquella persona no declare a Jesucristo como Señor y Salvador, ese no es nuestro problema. No podemos condicionar el amor de Dios. Dios dio de comer a todos, a todos. No le dijo, te doy si me declaras que yo soy tu Señor. No, Dios da de comer a todos. La gracia alcanza a algunos. Hermanos, nosotros no podemos más que hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Si tú quieres realmente mostrar tu amor por el Señor, si tú quieres realmente entender de qué se trata esto, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer ni lo vas a hacer si no amas a todas esas personas, las agradables y las desagradables, aquellas que te motivan y aquellas que no te motivan. Pastor, ¿y qué hago con las que no me motivan? ¿Qué hago con las que me han provocado daño? Aquellas que me han hecho realmente, me han querido destruir. Miren, yo le voy a hacer lo que a mí me ha funcionado. A mí lo que me ha funcionado, porque también he tenido personas a las que no quiero amar, personas a las que no deseo amar. Lo que me ha funcionado a mí es empezar por no aceptar ningún pensamiento malo para estas personas. No, en el nombre de Jesús, no acepto, no recibo ningún pensamiento malo contra esas personas. Si en mí viene, en mi humanidad viene un rechazo, yo inmediatamente lo convierto en una bendición. Esa persona merece lo que le está pasando. Señor, bendícele. Señor, protégelo. Señor, sánalo. Señor, restáuralo. Es lo que yo empiezo. No lo siento. Pues puede que no lo sienta, porque recuerden que una cosa, el amar no es un sentimiento. El amar no es esta pasión de yo quiero abrazarte, yo quiero bendecirte, no. Amar es una negación a uno mismo. Amar es decir, yo hago las cosas porque tengo que hacerlas. Y les digo una cosa, vamos a ver. Para que ustedes entiendan cómo funciona esto. No sé cuántos tienen hijos, pero tener un hijo es algo muy especial. Por ejemplo, en el caso mío, hace cerca de 20 años, que fue cuando empecé con esta experiencia de ser papá, tenía una nariz privilegiada. Y digo tenía porque ya yo no sé si huelo o no huelo. Pero no me gustaban los olores de los vómitos, ni el popó, ¿verdad? De los huilas, de los niños. Pero cuando mi hijo llegó, yo no era que estaba deseando juntar sus vomitadas, limpiarlas, ni estaba deseando cambiarle su pañal. Yo no estaba deseando hacer eso. O sea, eso es, ¿verdad? Eso no es muy agradable. Pero lo hacía con una facilidad increíble que mi hijo padecía de reflujo. De reflujo. Entonces él comía algo y lo vomitaba. Comía algo y lo vomitaba. Y yo con una facilidad le ponía la manita así, me echaba la vomitaba, me iba, me lavaba las manos y volvía a darle de comer, volvía a poner la manita así,
Así lo hacía yo. Y aquel olor era desagradable. Pero el amor que yo sentía por mi hijo, o siento por mi hijo, me daba para eso y para más. Yo no quería poner mis manos ahí a recibir una vomitada. Sin embargo, mi amor hace que yo haga esas cosas de manera natural. Si tenía que cambiarle su caquita, si tenía que limpiarlo, aquello olía feo, olía mal. Pero no importa, porque yo no iba a permitir que mi hijo se quedara ahí, que se pudiera quemar. Yo tenía que limpiarlo. No quería, pero lo hacía por amor. Entonces no pienses que tú tienes que querer hacer las cosas. Es que el amor te da para hacer eso y más. Tú no tienes que querer saludar a esa persona. Tú no tienes que querer bendecir a esa persona. Pero el amor que recibiste, el amor hace que tú hagas estas cosas de manera desinteresada. Porque el propósito de bendecir a esas personas es demostrar tu amor con el Señor, tu gratitud con el Señor. De eso se trata, mis amados hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor, no digas que amas a Dios, si no amas a tus hermanos, si no amas al prójimo. ¿Por qué? Porque no hay, aquel que no ama a su prójimo, no, Dios no está en él. ¿Cómo? Dios no está en él, dice la palabra del Señor. Yo no lo invento, mis amados. Entonces tenemos que superarnos. Nosotros estamos acá para cumplir un propósito. Y el propósito que tenemos que cumplir no es condenar al mundo, no es señalar al mundo, es que el mundo sienta el amor de Cristo a través de nosotros. Ese es el llamado. El llamado y la responsabilidad tuya para con el reino de los cielos es amar a las personas. Y amando a las personas no estás de acuerdo con sus comportamientos. Amando a las personas les abres la puerta de la fe y de la esperanza a obtener la gracia del Señor. Amando a las personas, logras hacer que esas personas vean el amor de Dios en ti. De esa es la manera, esa es la manera correcta de evangelizar. La manera correcta de evangelizar no es con una predicación de condenación, no es una predicación de que si no vienes al Señor, porque eso es verdad. Pero ¿por qué alguien querría venir al Señor? ¿Por qué alguien querría venir al Señor? Si nosotros, los que estamos en el Señor, no somos especiales, no somos extraordinariamente buenos. Si esa transformación que decimos que hace el Espíritu Santo en nosotros no la está percibiendo el mundo. Amados hermanos, hoy es el día. Hoy es el día para que actuemos en medio de una pandemia, en medio de una situación terrible en el mundo, donde se están polarizando todas las cosas, donde o sos negro, sos blanco, sos racista, sos esto, sos feminista, sos machista. Hermanos, esto es terrible. Y en la iglesia está impregnada de estas posiciones. La iglesia está impregnada de mujeres que creen que con el feminismo van a retribuir o restablecer una condición. No es esa, ni con el machismo, ni con la supremacía blanca, ni con los negros luchando por esto. No, es con el amor de Dios. Y usted y yo estamos llamados a hacer esa diferencia. Hoy la palabra del Señor nos insta. ¿Amas a Dios? Cuidado. La forma de amar a Dios no es levantando las manos ni cantando bonito. La forma de amar a Dios no es asistiendo a la iglesia sin perderse un solo culto. La forma de amar a Dios es amando a tu prójimo de la misma manera en que Dios te ama a ti. Aunque ellos no se lo merezcan, porque déjame recordarte, tú tampoco te mereces el amor de Cristo. Tú tampoco, al igual que yo, merecemos absolutamente nada de Dios. Lo recibimos por gracia. Y si lo recibimos por gracia, démoslo de igual manera por gracia. Que toda persona que se cruce en tu camino pueda sentir, pueda percibir en ti la presencia del Espíritu Santo, el amor de Dios, el desprendimiento, que puedan sentir un verdadero interés por su vida, aunque sea la persona que menos me representa, aunque sea la persona que más me choca, aunque sea la persona que me haya hecho más daño. Y esas personas que les te han hecho daño, bendícelos, bendícelos con ganas, bendícelos aunque no quieras poner la mano, bendícelos aunque no lo quieran limpiar, bendíceles. ¿Por qué? Porque esas personas son las principales pruebas que Dios te está permitiendo tener para demostrar que realmente lo amas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te permita poner en práctica su palabra, que podamos cumplir con este mandamiento, con el más grande, con el más hermoso, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para aquellos que creen que tienen que hacer algo diferente, les vuelvo a recordar la parte final de Mateo 22. Ahí, en el verso 40, dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ámalo como a ti mismo. Quiero dejarles una tarea porque hay una parte, una porción de la Biblia muy hermosa que habla precisamente de amarnos unos a otros, que no la quise incorporar para que no se me hiciera muy larga la predicación.
Léanse por favor, y mi esposa ya lo está compartiendo ahí. Es una tarea para inmediatamente ya después de esta predicación. Inmediatamente terminando la predicación, váyase a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versos del 7 al 21. Juan, primera de Juan 4, del 7 al 21. Es un compendio también de un llamado a amarnos unos a otros, como Dios nos ha amado. Hermanos, por favor, que el mundo reciba de nosotros la representación correcta de Jesucristo. No señales, no juzgues, ama, dale tiempo, dale espacio al Espíritu Santo para que Él haga su trabajo. Él es el que convence de pecado, Él es el que convence de justicia, Él es el que convence de juicio. No somos nosotros, no nos llamó Dios a eso. Hagamos lo que Dios nos llamó a hacer, amarnos unos a otros como Dios nos ama a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el Evangelio de Jesucristo y eso es lo que nos estamos llamados a compartirle con el mundo. Que el Señor te bendiga, que pases un hermoso domingo y hermanos, fe y esperanza que Dios sigue en control. Su soberanía sigue estando sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga grandemente. Un abrazo.